www.radiocultura.com.ar. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todo Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024. La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina. Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides. Sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Nieman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana. Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Y como siempre, haciendo nuestro Observatorio del Trabajo, como cada segundo martes de cada mes, en esta oportunidad nos toca el tercero,
hacemos el programa de gestión humana en las organizaciones de este mes de abril, donde vamos a tener la oportunidad de poder reflexionar junto a una académica, a una especialista, doctora en filosofía, y también tiene distintas especializaciones más, todas vinculadas en el mundo de la educación, con mucha experiencia en la investigación, como también experiencia en el periodismo y en la dirección académica en casas de altos estudios, como es la doctora Ana María Lamas. Doctora Lamas, muchas gracias, no solamente por estar en el Observatorio del Trabajo en el día de hoy, como cada vez que se la convoca, para nosotros es un inmenso placer y honor poder dialogar y aprender de usted, sino todos esos artículos que escribe en el portal, en nuestra newsletter, que pueden ingresar ahora mismo a la sección de recursos humanos en www.elobservatoriodeltrabajo.org, y ahí pueden encontrar artículos vinculados a las ciencias de la educación, a la investigación de empresa, al tema de desarrollo de las personas, fundamentalmente siempre con ese foco, cómo hacemos para mejorar los conocimientos de las personas, de los trabajadores, de esos futuros líderes que seguramente tienen que ir agregando valor a sus conocimientos. Así que, doctora Lamas, muchísimas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo. Bueno, muchas gracias, Juan Domingo. Sabes que para mí es un placer y un honor que me hayas convocado, no solamente para este programa, sino los otros anteriores, y para poder expresar lo que uno siente, porque cuando uno escribe quiere llegar al lector con un mensaje. Y bueno, parece que este mensaje de mejorar a las personas y a las organizaciones está llegando. Así que muchas gracias y muy feliz de estar otra vez aquí. El conocimiento es algo que enriquece al ser humano en todo aspecto, pero fundamentalmente tiene impacto eso en la sociedad. Y usted lo puede ver por sus experiencias en ámbitos locales, en ámbitos internacionales, que le ha tocado también estar por España y por otras latitudes más. Pero, doctora Lamas, es importante para este tiempo donde estamos viviendo un cambio de paradigma en el modelo productivo, así como usted en una de sus grandes obras, Padres analógicos, hijos digitales, ya empezaba a ver esto de la analogía entre los Gutenberg y los Zuckerberg, y ahora eso que Zuckerberg hizo de las redes sociales y todo eso de la era del conocimiento aplicado a la tecnología fue alimentándose, y hoy estamos en el estadio de las inteligencias artificiales, ¿no es así? Exactamente. Hoy todas las grandes empresas, las que han quedado en el mercado, porque ha habido muchas empresas que han ofrecido al público redes sociales, pero bueno, hay 4 o 5 que son las que están primeras en el nivel de exposición pública y de elección por parte de los usuarios, pero en este momento se han visto potenciadas por la inteligencia artificial. Y no muchos de los usuarios tal vez perciban estos pequeños detalles que van apareciendo por ejemplo, en la empresa de Zuckerberg, que es la empresa Meta, que tiene Instagram, Facebook, que son las redes sociales que más se usan. WhatsApp también. Y ahora han ofrecido, que no sé si está muy usada, un tipo de WhatsApp, pero de la empresa Meta también, así que yo lo tengo, Third. Y también hay otras empresas que ofrecen inteligencia artificial, no solamente las redes sociales, por ejemplo, Microsoft, Amazon, Google, por ejemplo. Y están compitiendo a ver quién llega primero a ofrecer la mejor calidad de inteligencia artificial.
Pero, Sí, perdón, sí, no, sí, vale pero, ¿qué iba a decir? pero vale aclarar que no todas las inteligencias artificiales son iguales. Hay muchas inteligencias artificiales para distintos propósitos. Primer concepto, para dejar a la audiencia, antes de irnos a escuchar un informe que nos preparó el doctor Bernardo Crisber, como siempre, con su sección de responsabilidad social empresarial, sobre el futuro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, doctora Lamas, desde su casuística, ¿qué es? La inteligencia artificial no es más que un algoritmo, es decir, un procedimiento matemático que ejecuta cosas mecánicamente. Y para los que no conocen lo que es un algoritmo, el algoritmo más simple que todos los que fuimos a la escuela primaria conocemos son las tablas de multiplicar. Es un aprendizaje de tipo memorístico que encierra una lógica interna, pero que no es más que eso. El algoritmo nos emociona, el algoritmo no empatiza y el algoritmo no tiene valores humanos. Es mecánico. Es mecánico. ¿Aprendes? Esto es lo novedoso, porque el algoritmo aprende cuanto más información le damos. Y parece que aprende como nosotros, los seres humanos, e incluso nos supera, porque no vayamos a la inteligencia artificial, pensemos en las calculadoras. Las calculadoras, como las conocimos en la década del 70, del 80, hacían montones de cálculos rapidísimo que la inteligencia humana hubiera tardado mucho más tiempo. Bueno, eso también lo puede hacer la inteligencia artificial. Puede generar textos, puede generar imágenes, puede crear también, y esto pone en jaque el concepto de creatividad en educación. Hay unas nuevas versiones del concepto de creatividad, y estas inteligencias artificiales aprenden, como aprendemos los humanos. Cuanto más información le damos, se rectifica y va generando conceptos o ideas o frases o textos tan correctos y tal vez más que el de una persona humana. ¿Por qué? Porque aprende por ensayo y error, de repetir tantas veces que primero va el artículo en el idioma español, luego va el sustantivo y luego va el adjetivo. Por ejemplo, la casa linda, artículo, sustantivo, adjetivo, de tanta gente que está detrás de esa inteligencia artificial programándola, resulta que escribe con una corrección mejor que la que escribe una persona humana, porque tiene internamente la estructura lógica del idioma español, inglés o el que fuere. Entonces, seguramente si yo le pongo un texto de los que yo publico, por ejemplo acá, que me gusta escribirlos a mí, le pido a la inteligencia artificial que me lo corrija. Y a veces encuentra un detalle, una coma, algo que lo mejora. Por eso yo digo que la inteligencia artificial es mi copiloto, es mi asistente virtual, es mi secretario, pero no hace lo que yo quiero hacer con mi emocionalidad, mi sensibilidad y mi humanidad. Ahí podemos empezar a hablar, doctora Lamas, de categorías, luces y sombras de la inteligencia artificial, y los dejo con esto, con esta introducción que nos hizo la doctora Lamas, con lo que vamos a conversar en el día de hoy. También les recuerdo a la audiencia que la doctora Lamas va a estar el martes 23 de abril en el Congreso del Instituto Argentino de Seguridad, en un panel de lujo y en un congreso que se viene en el 84 aniversario del Instituto Argentino de Seguridad, en el Día Nacional de la Seguridad y Higiene en el Trabajo, que es el día 21, pero el congreso se hace el martes 23, que estaremos haciendo el programa en vivo desde allí, desde el congreso, y van a tener la oportunidad de conocer ahí también en profundidad la presentación de la doctora Lamas sobre esta temática. Pero la propuesta que tenemos en el día de hoy, en primer lugar, el futuro de la inteligencia artificial también, el doctor Bernardo Crisber,
Luego tenemos el compacto de noticias. No vamos a tener la oportunidad de tener a Francisco García Cabello porque como está en Sevilla y está en la feria de Sevilla, hay problemas de comunicación por tanta gente que hay, pero recuerden que el Foro de Recursos Humanos está haciéndose este 25 de abril en la Torre Esa Yang, que la doctora Lamas tuvo la oportunidad de estar el año pasado y después nos va a comentar un poquito algunas vivencias que estuvo allí. Así que, como les decía, nuestro compacto de noticias y la entrevista del día en profundidad, donde vamos a desarrollar sobre cuál es el futuro de la inteligencia artificial en el mundo de la empresa y en el mundo de la educación con la doctora Lamas. ¿Les parece bien si nos vamos a escuchar al doctor Bernardo Kliesberg? Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Kliesberg. Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Como cada programa que iniciamos con la sección de responsabilidad social empresarial, con el padre de la gerencia social y el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial. Hoy nos va a hablar sobre el futuro de la inteligencia artificial. Más buenas noticias, más esa reflexión espiritual que tanto necesitamos para hacer mejor las cosas. Doctor Kliesberg, lo escuchamos. Bernardo Kliesberg, un gusto grande estar con ustedes, con este excepcional conductor, el creador del observatorio, Juan Domingo Palermo. Un tema obligado en nuestro tiempo es la inteligencia artificial. Y es un tema obligado porque no nos damos cuenta todavía la magnitud de los cambios que va a introducir en todas las esferas de la vida. Estamos como debía estar Gutenberg cuando descubrió la imprenta y empezó a ver que eso revolucionaba todas las posibilidades de comunicación y se entró en otro tiempo histórico. La inteligencia artificial nos permite enfrentar problemas que si no, no serían enfrentables virtualmente o nos llevaría muchísimos años y muchas vidas. Las aplicaciones que empiezan a aparecer son formidables. Estos israelíes, por ejemplo, tan expertos en inteligencia artificial, que están en este momento anunciando que tienen experiencias en marcha para detectar el embarazo por la saliva, ¿eh? Y se basan en inteligencia artificial para eso. Ellos sí son diestros sin duda en inteligencia artificial, pararon los 300 drones y y armas destructivas enviadas por la dictadura de Irán, que no le tiembla el pulso para asesinar y oprimir gentes, los pararon. 99% no entró gracias a los 3 niveles de muros de detención diferentes, cada uno más sofisticado que el otro, y están basados en utilización de elementos de inteligencia artificial. Pero las aplicaciones para el bien, pacíficas, son infinitas. Una de ellas, de tantas, nos va a permitir bajar los desperdicios. Hoy hay una gran parte del género humano que no come. 825 millones es exactamente según la FAO, no tiene para comer. Y por otro lado hay una masa de desperdicios que a su vez se tiran, se reciclan de mala manera o de una forma u otra degradan la naturaleza y se calcula que producen el 8%
de los gases venenosos, de los gases invernaderos, están destruyendo, entre otras cosas, según se anunció estos días, están destruyendo los corales, esos animalitos que están en el fondo del mar, que son decisivos para la pesca, para la subsistencia de las especies pesqueras, que son hoy la comida principal para miles, millones y millones. La inteligencia artificial va a permitir mejorar eso significativamente. Y los que van a la cabeza en eso van a tener ventajas en el mundo. China se ha lanzado con todo a conseguir litio por un lado. Argentina está bendecido en litio, pero los que buscan el litio lo buscan con todas las ventajas para ellos. Conseguir litio por un lado y por el otro lado tratar de bajar precios y mejorar calidad a través de inteligencia artificial. Y ya los autos eléctricos chinos están superando en este momento a los autos eléctricos a los Tesla, que aparentemente tenían dominado el mercado. No, están cediendo pedazos del mercado y están buscando ávidamente cómo conseguir litio, con todas las ventajas para ellos, como buenos monopolios. Eh, Inteligencia artificial, prestémosle mucha atención, porque el tema además es de usarla para el bien. ¿Qué buenas noticias tiene para el día de hoy, doctor Clisberg? Voy a mencionar dos de ellas. Una, los indígenas Wichí de la Argentina, una tribu reducida que sabe producir artesanías y tejidos de alta calidad con sus manos, con habilidades ancestrales. Cuando se desprecia a los indígenas y se los maltrata, como sucede en muchos lugares de la geografía de América Latina, no se tiene en cuenta la dignidad tremenda con que estos pueblos viven y siguen produciendo en base a el tesoro de las culturas acumuladas. Los invitaron, querido amigo, a la Bienal de Venecia de este año, para que exhiban en la Bienal de Venecia los tejidos, porque son considerados piezas de arte, de los que pueden aprender muchos otros pueblos. La Bienal de Venecia es uno de los máximos acontecimientos artísticos del planeta en su conjunto. Segunda noticia, sigue progresando una industria que puede dar mucho trabajo y progreso, que es el turismo. El turismo ha sido llamado la industria sin chimeneas, la industria sin humo. Vincula a los pueblos entre sí, hace que unos aprendan de los otros, es noble. América Latina es una de las zonas con más potencial turístico del planeta, pero no lo está utilizando porque en muchos países, las dictaduras, los regímenes autocráticos, solo tienen la mirada puesta en los indígenas para las cárceles, para la represión, es una mirada racista, selectiva totalmente. Lo que está sucediendo en El Salvador, con 75.000 presos que en gran parte son jóvenes pobres de origen indígena, etcétera. Tenemos que reivindicar y dignificar esta condición. Hay 45 millones de indígenas en América Latina, merecen mejor destino. Hay que protegerlos en el Amazonas y en todas las latitudes en donde están. Hay que proteger sus civilizaciones en lugar de discriminarlas. Doctor Clisberg, ¿y con qué
reflexión espiritual nos va a iluminar el día de hoy? El Papa Francisco siempre listo para pelearla. Y entonces, así como ha peleado por los pobres y es odiado por los grandes intereses, por esa pelea por los pobres y por los inmigrantes y por las mujeres discriminadas y actualmente por los derechos de los homosexuales. Eh, el Papa ha lanzado la consigna que hay que pelear contra la discriminación digital, que hay un nuevo peligro en nuestro tiempo, que es la discriminación digital. ¿Qué es discriminación digital? Es desde utilizar, aprovecharse de que muchas de los gigantes tecnológicos están dispuestos a dejar entrar a quien sea a las redes, y quien sea pueden ser en muchos casos las redes pornográficas, que virtualmente raptan, seducen, secuestran niños y quien sea puede ser el bullying a través de formas salvajes, la educación que ha llevado al suicidio, increciendo o a difundir el acoso de las aulas y el acoso de los chicos más débiles, expresión racista que se multiplica con la discriminación digital. Y entonces el Papa dice, cuídense de las falsificaciones, de las burdas utilizaciones de la inteligencia artificial, copiando identidades para fines totalmente aviesos, y de todas las formas de acoso y violencia contra los más débiles, que mostrando a los malos como buenos y a los buenos como malos a través de las imágenes digitales fabricadas que hoy están circulando. Hay que salvar la inteligencia digital para bien del género humano, dice el Papa, y las empresas tienen que ser totalmente responsables en este campo. Tienen que exigir que se controle la entrada a los medios a los maleantes de la inteligencia artificial. Gracias, doctor Bernardo Klichber. Le recuerdo a nuestra audiencia que pueden acceder a los contenidos del doctor Klichber en www.elobservatoriodeltrabajo.org, la sección de responsabilidad social empresarial, y cada martes iniciamos el Observatorio del Trabajo con él, con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial. Quédense con nuestra programación, que vamos a seguir adentrándonos en esta temática. Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. Según la UCA, 1/3 de los trabajadores argentinos vive en hogares pobres. La cifra se acerca a niveles similares a la crisis del 2001, según el informe que realizó la prestigiosa universidad. El investigador del Observatorio de la Deuda Social de la misma, Eduardo Donza, sostuvo que este fenómeno de trabajadores pobres tiene raíz en la caída del ingreso debido a la fuerte presión por el aumento del trabajo informal. El problema no es la desocupación, sino la baja retribución. En esa línea, el sociólogo explicó que a partir del estancamiento en la creación del empleo registrado desde el 2008 en adelante, la desocupación en el país es relativamente baja. Sin embargo, muchos trabajadores no son parte del mercado formal, y diferenció dos grupos. Hay quienes no tienen inconvenientes, como puede ser un albañil, un cuentapropista que arregla heladeras, que pueden cobrar bien. Pero en ese mismo grupo de trabajadores por cuenta propia tenemos a aquellos a los que se dedican a actividades de reciclado, venta de ambulante, que llevan una economía de subsistencia.
Al respecto, el investigador detalló que el resto del mercado laboral se compone por un 15% de empleo estatal y el 35% restante al sector privado formal. La cantidad de trabajo extremadamente precarizado, señaló Donza, fue una consecuencia del estancamiento industrial de Argentina, que no pudo generar puestos laborales bien remunerados. Preocupación en el sector cooperativo. Como habían anunciado antes del fin de semana largo de Semana Santa, el gobierno de Javier Milei puso en revisión al mundo cooperativo en busca de depurar el listado por incumplimiento al proceso de actualización nacional de datos o por la falta de documentación. Al momento hay más de 9.000 cooperativas que ya fueron suspendidas. Asimismo, por la resolución 878, también publicada en el Boletín Oficial, se instó a más de 7.000 mutuales y cooperativas para que en los próximos 30 días presenten los documentos adeudados o se procederá a la automática suspensión de la autorización para funcionar por obstaculización al ejercicio de la fiscalización pública. El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, evidenció la importancia de las cooperativas al señalar que éstas representan el 10% del PBI del país y al mismo tiempo que no es viable dejar sin efecto su rol. Tenemos, además de la cooperativa eléctrica y de Sepelio, cooperativas que creamos o acompañamos en el proceso a fin de regularizar situaciones o actividades económicas de servicio, sobre todo en cuanto a servicios de corte de pasto y de limpieza, y también hay una cooperativa láctea, y encontró que estas medidas se suman al resto de las políticas económicas llevadas a cabo por la gestión libertaria. Dijo: va a haber que estar rápido de reflejos para poder responder, porque son tantas las cosas que hace que lo que genera atrás es el shock de una inmovilización. Por otro lado, el presidente de Policop, Pablo Escudero, indicó que lo resuelto por el INAES es arbitrario y afirmó que el gobierno debería medir a todos con la misma vara. Hay un montón de sociedades anónimas que se forman para estafar a la gente y la cabeza y el costo empresarial lo pagan los empleados. Entonces, que sea justo para todos. La UBA entre las mejores universidades del mundo. Esto es según el ranking QS, que evalúa a más de 1.500 universidades de todo el mundo en 5 áreas generales: artes y humanidades, ingeniería, tecnología, ciencias de la vida, ciencias naturales y ciencias sociales, además de 53 áreas específicas. En un contexto en que las universidades públicas vienen denunciando el congelamiento del presupuesto educativo por parte del gobierno nacional, la Universidad de Buenos Aires, UBA, tiene 6 carreras que se ubican entre las 50 mejores en su materia a nivel mundial, según el ranking universitario QS por disciplinas, y además volvió a ubicarse en el ranking como la mejor institución educativa superior del país. Las posiciones de Argentina más destacadas son las carreras de Filosofía y Letras de la UBA, Letras, que ocupa el puesto 21, y Antropología, que ocupa el puesto 24. Luego siguen Derecho en el puesto 26, Ingeniería en Petróleo 26, Sociología 40, Arte y Diseño 46. El informe señala que el sistema universitario argentino se destaca en las áreas Artes, Humanidades y Ciencias Sociales. El estudio vuelve a posicionar a la UBA en la élite mundial de las instituciones de educación superior. Quiero agregar 2 cuestiones. Una, quiero que me escuchen bien toda nuestra audiencia, todos nuestros seguidores del Observatorio del Trabajo, y que en conjunto hagamos una oración todos los días para pedir por la paz en el mundo, para que cesen las guerras, para que cesen las violencias. Tenemos que encontrarnos, dialogar. Estamos en el siglo XXI, ya la historia nos mostró los desmanes y las grandes pérdidas que ha dado las guerras a la humanidad. Y creo que es un buen momento
para que la fuerza de la oración haga detener las guerras. Y en segundo lugar, quiero hacer una dedicación especial, un homenaje a un gran líder, un amigo, un referente para mí, que se acaba de ir en el día de ayer, que tuve el honor de conocerlo a él trabajando en una de las principales entidades financieras de la Argentina, el Banco Provincia de Buenos Aires, y pude también ser compañero de él. Para mí, Carlos Serafín Pérez, Perico Pérez, quien fue bancario, dirigente sindical de la Asociación Bancaria, empleado del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y también fue hasta estos últimos días el máximo representante legislativo en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que a sus amigos, a su familia, a su figura, que no pasó en vano, que muchos como yo lo tomamos como referencia, gran amigo de mi padre, una persona leal a sus ideas y leal a su palabra. Así que, Perico, que descanses en paz, y con esto nos vamos a escuchar lo que nos dice cada martes Cáritas Argentina. La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Dona hoy en caritas.org.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día. Ya habíamos iniciado la introducción, la entrevista del día, con la doctora Ana María Lamas, como les recordaba. Ella es doctora en filosofía y también es doctora en educación. Como les decía, formada en la mejor universidad que tenemos, no solamente en la Argentina, sino, lo acaba de decir Potente en el compacto de noticias, la Universidad de Buenos Aires. Esa universidad que dio a grandes personas, y en una carrera filosofía, que es una carrera que hay que amacarse, hay que estudiar muchísimo, y es riquísima, y bueno, que también estudió en la universidad en España, ¿no? En Bilbao estuvo. Sí, estuve en Bilbao, estuve en Santander, ahí en Madrid. En Madrid, y bueno, ha dado clases y cursos por casi todo el mundo, ¿no, doctora? Sí, el mundo occidental, diríamos. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Pero ya puede ser convocada por el mundo oriental, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, sería una posibilidad para llevar una palabra de paz por el mundo. Qué lindo esto que dice, doctora. Que entre Oriente y Occidente podamos dialogar y que la palabra sea la estrategia del consenso. Qué lindo eso que dice, porque estamos hablando de desarrollo, ¿no? De técnica, de inteligencias artificiales, pero qué importancia, qué rol central ocupa la ética en todo esto, ¿no, doctora? Usted que viene del mundo de la educación. Sí, es fundamental, digamos, el tener una mirada ética desde lo más humano del ser humano, desde la emoción, el encuentro con el otro, la escucha, el respeto, la consideración. Y digo esto por en una época donde el ninguneo y el bullying, como hace un momento lo expresó el doctor Klisberg, es materia corriente. Entonces creo que algo que la inteligencia artificial, al menos mientras yo viva, pienso vivir 120 años, como dice el genoma humano, pienso que no lo va a poder lograr, porque es una máquina que actúa mecánicamente, es un algoritmo y no siente. Debo decir algo también al respecto de esto,
porque alguno puede saber que las inteligencias artificiales permiten reproducir holográficamente una persona que ya nos dejó en este mundo, que ha fallecido. De hecho, yo fui a ver aquí en Buenos Aires a María Callas en un holograma tridimensional, escuchando con reproducciones de audio toda la actuación de ella, incluso interactuando con personas humanas. Cuando la persona le acercaba el ramo de flores, tomaba el ramo de flores, lo colocaba arriba del piano. En fin, eso es posible, pero no deja de ser un holograma, no deja de ser un objeto, no es una persona. Las personas son actores sociales, los objetos son actantes sociales, y la diferencia fundamental es que no sienten. Pero yo me planteaba también, el otro día una amiga en una de las redes sociales, falleció el hijo, y decía, ¿qué daría yo por abrazarte 5 minutos? Y a lo mejor esos hologramas nos traen un poco de consuelo y de resignación. Poder abrazar, aunque sea en forma tridimensional y simbólica, sabiendo que no es la persona, pero estar cerca de ellos. Entonces, no todas las cosas que se hacen en este mundo con la inteligencia artificial son como los drones que mandaron el otro día de Irán a Israel. Y no voy a hacer ninguna aclaración de quién empezó primero, porque esto es como el huevo y la gallina. Claro. Entonces, solamente quiero decir que en algún momento necesitamos parar esto de la inteligencia artificial. Una de las formas de poder utilizar la inteligencia artificial para fines humanos la están trabajando normativamente en Europa, porque están muy preocupados por el avance de la inteligencia artificial, y no digo a gran escala como el tema de los drones, que ya es un tema macro, digamos, sino en la microcotidianeidad, cómo frenamos esta inteligencia artificial que, como repitiendo o retomando lo que decía el doctor Klisberg, se usa para pedofilia, para pornografía, para el uso de los niños de manera indebida, para la mentira. Y desde el punto de vista educativo, lo que creo es que es muy importante enseñar a usar la inteligencia artificial, y es probable que haya un sector del colectivo docente que le tenga miedo, a veces por desconocimiento, a veces por el miedo mismo. Y yo digo que no, porque teléfonos celulares tienen, no diría, bueno, las comunidades absolutamente excluidas que no tienen ni siquiera esas cantidades de millones que no tienen ni siquiera para comer. Pero en términos generales, dentro de los 7.000, 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo, la gran mayoría accede a un teléfono celular. Y eso no quiere decir que sepa cuáles son los riesgos, a qué se está exponiendo, cómo utilizarlo incluso para conocer. Y entonces, en ese sentido, lo que necesitamos es formarlos en esto que se llama la inteligencia artificial, que quiebra la brecha digital, porque ahora brecha digital no hay. Lo que hay en este momento es una brecha cognitiva en el uso de la inteligencia artificial. Por eso, dispositivos tenemos, conexiones a Internet también. Lo que no tenemos, lo que nos falta, es que desde las instituciones educativas los formemos en qué es el phishing, el bullying, el robo de identidad, el grooming, todos estos fenómenos que van por el submundo de lo que se llama la Internet profunda, que muchas veces engañan a los jóvenes y que terminan con los casos policiales tan lamentables como los que hemos visto en los últimos tiempos en este país y en otros lados. Doctora Lamas,
Me pareció muy buena la introducción, donde usted nos habla sobre las luces y la sombra, sobre las luces en lo técnico, las sombras en lo empático, en lo que tiene que ver con eso que se llama, mal llamado, las habilidades blandas, ¿no? Sí. Pero también nos estás contando estos problemas que presenta la inteligencia artificial, pero nos gustaría que nos des algunos ejemplos de las inteligencias artificiales y para qué se pueden usar cada una de ellas. Sí, efectivamente, como decíamos al comienzo, no sé si al comienzo o en la previa, cuando en el backstage. Claro, en backstage, cuando estábamos conversando, que no hay un solo tipo de inteligencia artificial, hay muchas inteligencias artificiales con distintos propósitos. La que a los docentes nos importa más es la denominada, la inteligencia artificial conocida como ChatGPT, GPT, que es la inteligencia generativa, es decir, la que puede generar textos a partir de una pregunta. Pero hay otras inteligencias, como por ejemplo la que sirve, una que se llama Tactic AI, la sigla de inteligencia artificial, que sirve para que los jugadores de fútbol, por ejemplo, aprendan cuáles son las habilidades, las fortalezas y las debilidades del contrincante y cuáles son sus propias fortalezas o debilidades para tirarle un córner a ese arquero y ponérsela justo en el lugar donde sabe que no la va a atajar. No en profundidad, pero ¿cómo funciona más o menos? La inteligencia artificial tiene toda la información. Voy a tratar de decirle lo más simple posible. Sí. Es como que tiene un reservorio de la información de la posición del arquero cada vez que le tiran un córner. Entonces, recogiendo toda esa información, la inteligencia artificial sabe que en este espacio, un determinado espacio dentro del arco, el arquero nunca usa ese espacio. Por otra parte, la inteligencia artificial se le pone todo lo que sabe de cómo tira este jugador un córner y en qué lugares los ubica con frecuencia. Entonces, el que va a tirar el córner tiene que aprender cuál es el blanco para meter el córner frente a este arquero. Y si lo ponemos desde el punto de vista del arquero, el arquero tiene que saber en qué lugares con mayor frecuencia lo usa para patear el córner y meter el gol. En la empresa, por ejemplo, escribió un artículo muy interesante. Les recomiendo www.elobservatoriodeltrabajo.org. En el área de recursos humanos pueden ahí leer un artículo espectacular que hizo la doctora Lamas, que ha sido publicado en la newsletter, y fue la primera parte, porque ahora se viene la segunda y ya me adelantó que tenemos la tercera. ¿Qué nos puedes contar ahí en la empresa? ¿Cómo se está utilizando la inteligencia artificial? Lo que ocurrió en esa empresa es que los dueños de la empresa, el directorio, incorporó inteligencia artificial en los procesos administrativos e inteligencia artificial en los procesos productivos. Vamos a decir, en forma común, hay robots que en los procesos productivos sustituyen muchísimas de las actividades que hacían las personas con las manos. El problema que tenía la empresa esa, y por eso me consultaban, era que los más 50, que hoy se llama la generación plateada, es decir, todos aquellos que nacieron en la década del 70 o antes, bueno, esa gente no tiene las competencias tecnológicas, no porque no las puede ir desarrollando, las puede desarrollar, pero si no las ha desarrollado permanentemente, no piensa con la lógica de la inteligencia artificial o con la lógica digital, que es distinta. Por ejemplo, cuando a mí me cambian la página del banco y la modernizan y la hacen más amigable, yo no encuentro en forma inmediata
todas las pestañas o todas las opciones que tengo. Un chico digital, un joven digital, inmediatamente ubica los iconos en los lugares correspondientes. ¿Por qué? Porque su ojo, su mente, su oído, todo está adaptado a la lógica digital. Bueno, por un lado está la gente más 50, incluso algunos más 45, sobre todo en el interior del país, donde Internet llegó después que en Buenos Aires, donde el teléfono celular lo mismo, donde eran muy costosos. Entonces hay un grupo más 40, más 45 que también están dentro de esa lógica de lo que hoy se llama la generación plateada, que están trabajando. Y los jóvenes que se incorporan, que tienen toda la rapidez, la lógica y demás, pero llegan tarde, no cumplen con los horarios, si se les llama la atención por algún proceso que no realizó correctamente o con la eficiencia esperada, no les gusta y se van y dejan de trabajar. Entonces, ¿cómo el problema que se plantea? Le digo, bueno, entonces tu problema es cómo articular las dos generaciones en un ensamblaje técnico y social que cada uno aproveche de lo que tiene la otra. No es un proceso sencillo, pero esa sería la salida, es decir, capacitar a la generación plateada y hacer de coach de la generación joven en cuanto a competencias blandas. Capacitar, o a las mal llamadas competencias blandas, y capacitar a la generación joven, a los millennials y a los centennials para poder ser coach de la generación plateada. Es un ensamblaje complejo, pero es necesario, porque este ensamblaje vino para quedarse, porque la velocidad del cambio tecnológico es tan apabullante que es probable que las generaciones que hoy están a la vanguardia mañana ya no lo estén. Entonces lo que se busca es una interacción entre personas humanas en el que incluimos un actante social nuevo, pero que no es humano, que es la inteligencia artificial, y entre estos tres actantes humanos, jóvenes, humanos, adultos y máquinas o dispositivos, podamos establecer un vínculo comunicacional que es inédito, porque esto nunca pasó, pero va a seguir pasando. Entonces tenemos que encontrar la forma. Me pareció muy interesante esta reflexión que haces, doctora Lamas, donde utilizando la lógica de la inteligencia artificial en la gestión humana, ¿no? En la vinculación entre la tecnología y las distintas generaciones. Acá nos queda un aprendizaje extraordinario, y para ir finalizando esta rica entrevista, que no va a quedar aquí, porque va a haber también, como el artículo, la parte 1, va a haber la parte 2 y la parte 3, como también están unos artículos, una serie de artículos que escribió la doctora Lamas sobre educación en la Argentina fundamentalmente, que también les recomiendo leer porque valen la pena, porque tienen un estudio y que tienen rigurosidad científica y conocimiento de la materia. Pero para terminar esta nota de hoy, la perspectiva que observás de las inteligencias artificiales, más allá de que entre luces y sombras ya creaste una nueva luz con esta vinculación. ¿Qué nos puedes decir para finalizar esta entrevista de hoy? Voy a decir algo que escapa a toda lógica y a todo lo que la mayoría de las personas podría imaginar. Pero yo recomiendo, y dado que hay un nuevo concepto de creatividad humana, que no es solamente relacionar conceptos como era antes, porque eso lo hace la inteligencia artificial,
hay un revival del arte y de la literatura en los nuevos diseños curriculares de STEAM, se llama Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Literatura y Matemática, entendiendo que en ciencia entran todas las ciencias. La gente cree que ciencias son las ciencias duras, también entran las ciencias sociales. Sí. Entonces, pero hay un capítulo especial para el arte y la literatura. Y en este concepto de tecnología, de innovación y de pensar también en la innovación social, siempre con criterio humano, yo digo que la literatura, no lo he dicho yo solamente, pero lo sé, que la literatura y el arte son anticipadores del futuro, como lo fue García Márquez, como lo ha sido Borges, que anticipó la inteligencia artificial. Entonces, la literatura lo que nos sirve es para imaginar otros futuros diferentes. Dialogamos con la doctora Ana María Lamas, que pueden encontrarla en las redes sociales, en nuestro Observatorio del Trabajo, y nos encontramos el próximo martes aquí, en Radio Cultura, en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo y quédate en Radio Cultura con la programación de todo el día. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.